And we're going to start off with a low tariff and give the pharmaceutical companies a year or so to build, and then we're going to make it a very high tariff. Todo comenzó con una decisión que en apariencia respondía al deseo de revitalizar la industria nacional. En junio de 2025, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por una administración que promovía abiertamente una agenda proteccionista, impuso aranceles del 18% al acero y del 12% al aluminio importados. Canadá, su principal socio comercial en este sector, fue el blanco directo. La medida se presentó como un acto de orgullo nacional, devolver la gloria a los molinos de acero estadounidenses, generar empleos bien remunerados y, por supuesto, poner a América primero. Sin embargo, lo que comenzó como una maniobra económica acabó despertando una cadena de reacciones imprevistas. Canadá, el vecino históricamente diplomático y conciliador, se negó a responder con los métodos tradicionales. No impuso aranceles a productos agrícolas ni bloqueó automóviles. En lugar de eso, apretó el interruptor. Más específicamente, decidió suspender unilateralmente los contratos de exportación de electricidad hacia Estados Unidos. Esta energía limpia y barata provenía principalmente de las inmensas reservas hidroeléctricas en Ontario y Manitoba. A primera vista parecía una respuesta técnica o un asunto burocrático, pero no lo era. Era un movimiento geoestratégico perfectamente calculado, dirigido al núcleo vital de la industria estadounidense, su suministro eléctrico. Durante más de 5 décadas, Canadá había alimentado silenciosamente la economía del sur con un flujo constante de energía hidroeléctrica. Más de 31 líneas de transmisión de alta tensión conectaban físicamente las redes eléctricas de ambos países. Esta infraestructura no solo era técnica, era simbólica. Eran las arterias de una economía binacional profundamente interconectada. Pero esa conexión también representaba dependencia. Y en 2025, por primera vez, el que tenía el control del marcapasos eléctrico Canadá decidió pausar el ritmo. El resultado fue una sacudida inmediata en múltiples sectores estratégicos de la economía estadounidense. De pronto los molinos de acero que la administración intentaba proteger comenzaron a colapsar no por falta de demanda, sino por falta de energía. El gobierno de Washington no había previsto que el mismo recurso que trataban de proteger con aranceles, el acero, dependía íntimamente de la electricidad importada desde el norte. El costo de la energía en los estados industriales como Michigan, Ohio y Pensilvania comenzó a dispararse. Las fábricas que ya funcionaban con márgenes ajustados vieron como su mayor gasto operativo, la electricidad, se volvía insostenible. La paradoja era brutal. En su intento de rescatar una industria, la estaban asfixiando con sus propias decisiones. Como señaló un analista del Brookings Institution, fue el equivalente estratégico de drenar un lago para pescar un solo pez y descubrir que necesitabas esa agua para cocinarlo. Además, Canadá tenía algo que Estados Unidos no podía replicar de inmediato: una red hidroeléctrica construida durante décadas, basada en una geografía privilegiada y en una ingeniería silenciosa pero potente. No dependía del gas natural del carbón ni del mercado volátil del petróleo. Dependía de la gravedad del flujo constante de los ríos y de una política energética consistente. Mientras tanto, en el sur, la infraestructura envejecida de la red eléctrica estadounidense mostraba sus grietas. Como describía un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, GAO, de 2023, cerca del 70% de las líneas de transmisión y transformadores en Estados Unidos tenían más de 25 años. Muchas de ellas funcionaban con tecnología de la era de la Guerra Fría, y ahora se les exigía responder a las necesidades de un siglo XXI, dominado por las ciberamenazas, el cambio climático y la inestabilidad política. En lugar de invertir en modernización, la administración había apostado por medidas de corto plazo y mensajes patrióticos. Pero la electricidad no entiende de discursos. Es una necesidad inmediata. Se produce y se consume en el mismo instante. No puede almacenarse en grandes cantidades,
ni ser reemplazada fácilmente por productos de otro país. Canadá no necesitó desplegar tropas ni bloquear fronteras. Le bastó con cerrar las válvulas de sus represas y paralizar sus líneas de transmisión. Fue una demostración de poder moderno, y lo más desconcertante para Washington fue que ese poder provenía de su mejor amigo. Desde la perspectiva canadiense, no era un acto de agresión, sino una defensa legítima. ¿Por qué seguir proveyendo energía crítica a un socio que los sancionaba sin previo aviso? ¿Por qué sostener una relación comercial desequilibrada mientras se buscaba suplantar sus exportaciones con producción interna forzada? La prensa canadiense no tardó en señalar la ironía. En The Globe and Mail, un editorial afirmaba: «Durante décadas alimentamos el crecimiento industrial estadounidense con energía limpia y confiable. Ahora, ese mismo país nos impone barreras, como si fuéramos enemigos. Tal vez sea hora de recordarles quién ha estado sosteniendo el interruptor todo este tiempo». En Estados Unidos la reacción pública fue de desconcierto. Al principio muchos creyeron que se trataba de una interrupción técnica temporal. Pero cuando las facturas eléctricas comenzaron a subir algunas hasta un 40% en un solo mes, la magnitud de la crisis comenzó a vislumbrarse. Las industrias protestaban, los hogares se quejaban y los medios buscaban responsables. Lo que no sabían aún es que esta era solo la primera ficha del dominó. Lo que al principio parecía una escaramuza comercial, más terminó convirtiéndose en una auténtica radiografía de la vulnerabilidad estructural de Estados Unidos. La suspensión de los contratos de energía hidroeléctrica canadienses expuso una verdad cruda: la red eléctrica estadounidense, el corazón palpitante de su economía moderna, estaba no solo anticuada, sino profundamente fragmentada y mal preparada para una crisis prolongada. Desde hace décadas el sistema eléctrico norteamericano ha funcionado como una reliquia de la posguerra. En lugar de una única red nacional integrada, existen tres grandes interconexiones: la oriental, la occidental y la de Texas, conocida como ERCOT. Estas tres naciones eléctricas, como las definen algunos ingenieros, operan de forma casi independiente, sin capacidad significativa de auxiliarse entre sí en situaciones de emergencia. Esta fragmentación en un mundo que exige flexibilidad y resiliencia es un obstáculo gigantesco. Cuando un nodo de la red falla, no hay una vía sencilla para redirigir la energía desde otra región. A diferencia del petróleo, el gas o incluso el acero, la electricidad no puede almacenarse a gran escala ni transportarse fácilmente sin una infraestructura adecuada. Se consume al instante de ser producida. Aquí es donde Canadá había jugado un papel silencioso pero esencial durante más de medio siglo. Las 31 líneas de transmisión transfronterizas permitían suavizar estas rigideces internas. Eran, en términos prácticos, los puentes invisibles que conectaban las islas energéticas de Estados Unidos con un continente eléctrico sólido, estable y predecible al norte. El suministro canadiense, no solo más barato, sino también ininterrumpido, se convirtió en una válvula de escape indispensable. Por eso, cuando Canadá decidió revisar sus contratos y aplicar un recargo del 25% a sus exportaciones eléctricas, el golpe fue devastador. Las estaciones transformadoras como la de Kearney, en Manitoba, clave para abastecer al medio oeste estadounidense, entraron en mantenimiento indefinido. Las autoridades canadienses hablaron de evaluaciones técnicas y ajustes regulatorios, pero en Washington y en las salas de operaciones de las compañías eléctricas, el mensaje fue claro: Canadá estaba mostrando su poder. Expertos del MIT y de la Universidad de Stanford lo venían advirtiendo desde hace años. La red eléctrica estadounidense estaba viviendo con una falsa sensación de seguridad. Un informe conjunto de 2024 ya advertía que más del 60% de los transformadores de alto voltaje del país habían superado su vida útil óptima. En cualquier otro país desarrollado, esa estadística habría encendido todas las alarmas.
En Estados Unidos fue ignorada, hasta que Canadá activó el interruptor. La prensa especializada comenzó a utilizar un término cada vez más común: fragilidad energética estructural. Esta expresión se refiere no solo a la edad o capacidad de la infraestructura, sino a la falta de cohesión nacional de planificación a largo plazo y a la dependencia excesiva de actores externos para sostener el funcionamiento básico del país. Esta fragilidad quedó dolorosamente visible cuando, ante el corte canadiense, Washington intentó redirigir la carga hacia plantas térmicas en estados sureños. Pero estas plantas, muchas operando con carbón o gas natural, no tenían la capacidad de absorber la nueva demanda sin alterar sus precios de operación. Como resultado, los costos se dispararon, y mientras los técnicos trabajaban contrarreloj, las repercusiones se multiplicaban. Las cadenas logísticas, desde la refrigeración de alimentos hasta la automatización de puertos y fábricas, comenzaron a experimentar interrupciones. El sistema diseñado para la eficiencia económica no estaba preparado para la resiliencia estratégica. La situación generó un dilema profundo para las autoridades estadounidenses. ¿Cómo responder ante un socio que no ha violado ningún acuerdo formal, pero que ha utilizado su ventaja energética de manera perfectamente legal como palanca política? Canadá no cerró las fronteras ni prohibió exportaciones. Simplemente ajustó sus políticas internas, priorizando su consumo nacional y revisando contratos vencidos. La respuesta en Estados Unidos osciló entre la indignación y la resignación. El secretario de Energía calificó la acción canadiense como una amenaza a la seguridad energética continental, mientras algunos senadores sugerían investigar las exportaciones de productos canadienses como represalia. Pero la realidad es que no había mucho que hacer. No se trataba de un embargo, sino de una redefinición de prioridades. Y detrás de esta redefinición se escondía una verdad aún más incómoda: Canadá se estaba convirtiendo silenciosa, pero decididamente, en una potencia energética. No en el sentido tradicional de los petroestados, sino en la nueva lógica del siglo XXI, donde la energía limpia, predecible y libre de conflictos geopolíticos se vuelve más valiosa que el crudo. Además, Canadá contaba con una ventaja estratégica que Estados Unidos no podía igualar a corto plazo: la reputación. En un mundo marcado por la incertidumbre, los países y empresas comienzan a valorar no solo los recursos, sino la fiabilidad. Y en eso, Canadá estaba ganando terreno. Mientras tanto, en los centros de datos de Silicon Valley, en las fábricas de autopartes de Michigan y en los hospitales de Minneapolis, la preocupación crecía. Un fallo en el suministro eléctrico ya no era solo una cuestión de incomodidad o de eficiencia económica. Era un riesgo existencial. La red de energía de Estados Unidos, construida para un mundo distinto, estaba siendo obligada a funcionar en uno nuevo. Y en ese mundo, la electricidad era tanto una necesidad básica como un instrumento de poder. Un instrumento que esta vez no estaba en manos de Washington. La sacudida energética, que comenzó como una maniobra diplomática canadiense, pronto trascendió el ámbito de las grandes industrias. Las primeras señales del colapso emergieron silenciosamente, casi imperceptibles. Una factura de electricidad un 40% más cara en una casa de Búfalo. Un correo electrónico escueto, enviado desde una empresa de refrigeración que advertía de un aumento tarifario por ajustes operativos. Un restaurante de barrio que reducía su horario de atención para ahorrar energía. Pero como en todo sistema complejo, pequeñas señales anticipan grandes quiebras. Para millones de ciudadanos del norte de Estados Unidos, la electricidad había sido tan omnipresente como invisible. Era un hecho, una constante, algo tan natural como el oxígeno. Pero cuando el precio comenzó a subir con una rapidez inusitada, la electricidad dejó de ser invisible y pasó a ser el villano silencioso de la economía doméstica. La familia Miller en Buffalo lo vivió de manera visceral.
Durante generaciones su hogar había sido alimentado por energía hidroeléctrica canadiense sin que nadie lo notara. Pero en julio de 2025 su factura fue una bofetada. Junto al monto exorbitante, una nota explicaba una tarifa de estabilidad de red, eufemismo para la necesidad de comprar energía más cara y contaminante en el sur del país. Y lo que pasó con los Miller se repitió en millones de hogares. Radios locales acuñaron el término Impuesto Canadá con amargura. Los presentadores de televisión buscando responsables no encontraban una respuesta simple. ¿El culpable era Canadá por cortar el suministro? ¿O era el gobierno de Washington por provocar el conflicto mientras las familias intentaban adaptarse? El mundo empresarial comenzaba a entrar en pánico. La industria automotriz del Medio Oeste de por sí, golpeada por años de deslocalización y competencia asiática, vio cómo sus costes de producción se disparaban por el simple hecho de tener que mantener encendidas las fábricas. La fabricación de acero, que fue la supuesta razón de los aranceles iniciales, colapsaba por los mismos. Un ejecutivo de una planta en Indiana entrevistado por Bloomberg lo expresó así: intentamos revivir la industria con medidas proteccionistas y acabamos electrocutándola. Pero donde el impacto fue más dramático fue en el sector digital, los centros de datos. El verdadero corazón de la economía digital no toleran interrupciones, ni por minutos, ni por segundos. Un microcorte de energía puede corromper terabytes de información y generar millones en pérdidas. Google, Amazon y Microsoft comenzaron a enviar comunicados a sus clientes alertando de posibles cortes. Activaron generadores de emergencia alimentados por diésel, una solución arcaica, costosa y contaminante. Paradójicamente, el cloud que tantos consideraban intangible y futurista se revelaba como terrenal y vulnerable. Dependía, como todo, de una fuente física de electricidad que en ese momento estaba en crisis. Los hospitales y centros médicos comenzaron a reportar problemas similares. Las unidades de cuidados intensivos, los laboratorios de análisis, los bancos de sangre, todos requerían electricidad constante y limpia. No bastaban los generadores auxiliares. Los costos se duplicaban y las preocupaciones se triplicaban. En las cadenas de frío que permiten conservar alimentos y medicamentos, el dilema era aún más brutal: asumir costes de electricidad imposibles o arriesgar la pérdida masiva de productos. En varios puntos de distribución del norte del país, camiones refrigerados debían permanecer encendidos más de lo necesario para no comprometer la cadena. El precio de los alimentos subió, el de los fármacos también. Las farmacias de vecindario comenzaron a limitar stock por miedo a perderlo si se producía un apagón prolongado. Los economistas comenzaron a hablar de efecto cascada energético. Cuando el costo del kilovatio sube en un sector, ese aumento se propaga por todas las ramas de la economía como un virus invisible. Gasolineras subieron precios para compensar el uso de energía en bombas y surtidores. Supermercados ajustaron sus tarifas por los gastos de conservación. Empresas logísticas cobraban más por el transporte refrigerado. Y, por supuesto, todo eso llegaba al consumidor final. Los ciudadanos se convirtieron en rehenes de una guerra que no comprendían ni habían pedido. Para muchos, lo peor no era el aumento de precios o la amenaza de apagones. Lo más desesperante era la sensación de estar atrapados en una estructura que ya no protegía sus intereses. Una estructura que parecía actuar en nombre de banderas, discursos y tratados, pero que no garantizaba lo más básico: el acceso estable a la electricidad. Los más críticos hablaron de crisis de fe. La confianza en el sistema energético y, por extensión, en el sistema político se quebró. Las redes sociales se llenaron de comentarios de frustración. Algunos culpaban a Canadá, otros al gobierno federal, y muchos simplemente al concepto de globalización mal entendida. Porque si un solo transformador en Ontario podía paralizar Detroit, entonces la economía más poderosa del mundo no era tan autosuficiente como pensaban. Los expertos en seguridad energética
comenzaban a alzar la voz. El apagón canadiense había demostrado que el verdadero talón de Aquiles de Estados Unidos no era su sistema financiero ni sus reservas militares, sino su red eléctrica. Una infraestructura envejecida, fragmentada y peligrosamente dependiente de un proveedor externo. Lo irónico era que ese proveedor no era China ni Rusia. Era Canadá, el país con el que Estados Unidos comparte la frontera sin militarizar más larga del planeta. Un país democrático occidental y aliado. Pero incluso el aliado más fiel puede priorizar sus intereses si se siente traicionado o ignorado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En las calles el discurso político comenzaba a tornarse más áspero. Algunos legisladores proponían declarar emergencia energética nacional. Otros absurdamente hablaban de expropiar los cables de transmisión internacionales. Las soluciones reales, sin embargo, no eran tan simples. Reemplazar la energía hidroeléctrica canadiense requería años de inversiones, reformas estructurales y, sobre todo, una nueva visión de lo que significa la soberanía energética. Porque ya no basta con tener petróleo, carbón o gas. La verdadera soberanía energética implica infraestructura, planificación y cooperación. Y en esa partida Estados Unidos se había quedado peligrosamente rezagado. Mientras Estados Unidos luchaba por apagar incendios energéticos internos, Canadá aprovechaba la oportunidad para ejecutar un plan que llevaba años gestándose silenciosamente. La crisis del suministro eléctrico hacia el sur no fue una reacción improvisada, sino el catalizador perfecto para un giro estratégico largamente preparado. Con Washington mostrando señales de imprevisibilidad y hostilidad comercial, Ottawa tomó una decisión crucial: diversificar. Hasta entonces, Canadá había sido en términos económicos un satélite gravitando alrededor de su vecino del sur. Más del 75% de sus exportaciones tenían como destino Estados Unidos. Esta dependencia, aunque rentable durante décadas, era cada vez más peligrosa en un entorno internacional marcado por el proteccionismo, la desglobalización y los conflictos energéticos. Y la crisis del acero fue el punto de inflexión. Canadá entendió que ya no bastaba con ser confiable, debía ser indispensable. Y para lograrlo, debía reconfigurar sus relaciones comerciales y estratégicas. De este modo, las misiones comerciales canadienses comenzaron a aparecer con renovado dinamismo en Asia y Europa. Los funcionarios ya no viajaban simplemente para vender madera, minerales o grano. Ahora llevaban un mensaje mucho más potente: somos una fuente de energía limpia, estable y geopolíticamente segura. En Yakarta, Seúl, Hanoi y Bruselas. Los discursos de los diplomáticos canadienses cambiaron de tono. Presentaban mapas detallados de su red eléctrica, destacaban la integración de nuevas tecnologías de almacenamiento y ofrecían garantías legales y contractuales impensables en mercados más volátiles. Su producto estrella no era tangible, vendían estabilidad. En este nuevo relato, Canadá se presentaba como el socio ideal para industrias de alta demanda energética, desde fábricas de semiconductores hasta centros de datos. La fiabilidad de su suministro, apoyado por ríos imponentes, infraestructura ya amortizada y una política energética coherente, se transformó en ventaja comparativa. Uno de los casos más emblemáticos fue el de una gigante tecnológica surcoreana que, ante la incertidumbre energética estadounidense, canceló su plan para construir un centro de datos en Arizona y lo trasladó a Quebec. Las razones fueron expuestas sin rodeos: costos más predecibles, contratos a largo plazo con tarifas estables y cero riesgo geopolítico. Este no fue un caso aislado. Varios fabricantes europeos de baterías y componentes automotrices comenzaron a firmar acuerdos con las provincias de Ontario y Columbia Británica, donde los incentivos gubernamentales se combinaron con garantías energéticas. El gobierno federal canadiense impulsó con fuerza este reposicionamiento,
se destinaron fondos para modernizar las interconexiones con el oeste y el norte, facilitar exportaciones de hidrógeno verde y atraer inversión extranjera directa a través de paquetes energéticos integrales. En paralelo se firmaron acuerdos multilaterales como el CEPA con Indonesia y se reactivaron tratados con los países del CPTPP. Canadá dejaba claro que ya no dependía exclusivamente del mercado estadounidense. Este redireccionamiento no fue solo económico. Representó un cambio profundo en la identidad nacional. Durante décadas, la imagen internacional de Canadá había sido amable, pero secundaria. Un país pacífico eficiente, pero siempre a la sombra de la superpotencia continental. Ahora, sin alzar la voz, Canadá comenzaba a comportarse como una potencia media estratégica, una pieza clave en el tablero energético del siglo XXI. Los medios europeos comenzaron a hablar de la Suiza energética del continente americano. En Davos, los representantes canadienses fueron recibidos con creciente interés. En Tokio, sus delegaciones compartían paneles con los grandes exportadores de energía del mundo, no como observadores, sino como protagonistas. La percepción había cambiado. Pero el mérito no residía solo en aprovechar la debilidad ajena, sino en la preparación meticulosa. Mientras Estados Unidos apostaba por reabrir minas de carbón y presionaba por subsidios a plantas envejecidas, Canadá había invertido silenciosamente en almacenamiento, interconexión y resiliencia climática. La combinación de visión estratégica, geografía favorable y diplomacia paciente había dado frutos. Incluso dentro del país, esta transformación era palpable. Las provincias comenzaron a coordinarse mejor en política energética. El gobierno federal impulsó una narrativa de independencia estratégica. Se fomentaron alianzas con universidades. Se crearon institutos para formar ingenieros especializados en energías limpias. Y se multiplicaron los acuerdos de innovación con startups internacionales. En contraste, Washington lidiaba con apagones, inflación energética y una creciente fuga de capital. Varios estudios de riesgo financiero, elaborados por bancos suizos y alemanes, comenzaron a bajar la calificación de Estados Unidos como destino confiable para inversiones industriales intensivas en energía. La frase más repetida en esos informes era demoledora falta de previsibilidad. Mientras tanto, en Ottawa, esa palabra se convertía en bandera. Canadá no necesitaba construir portaaviones ni desarrollar armas hipersónicas para demostrar poder. Le bastaba con ofrecer energía limpia, estable y jurídicamente segura. Y en un mundo cada vez más descarbonizado y tecnológicamente dependiente, esa combinación era oro puro. En los discursos oficiales, el tono también cambió. El primer ministro dejó de hablar de cooperación norteamericana como destino inevitable. Comenzó a referirse a Canadá como hub energético del siglo XXI, como ancla de estabilidad en tiempos de volatilidad. No era arrogancia, era convicción estratégica, porque en esta nueva realidad los países ya no se definen solo por su territorio o su PIB, sino por su capacidad de garantizar lo esencial. Y nada es más esencial que la energía. La historia del conflicto eléctrico entre Canadá y Estados Unidos no es solo un episodio geopolítico, es una lección de humildad para las grandes potencias. En un mundo donde se asume que el poder reside en misiles economías del tamaño de continentes y tratados multilaterales, esta crisis demostró que en realidad el control más determinante puede estar oculto en lo cotidiano, un interruptor, una línea de transmisión, una presa hidroeléctrica. El impacto de esta disputa fue tan profundo que obligó a replantear los conceptos tradicionales de seguridad nacional. Durante décadas, Estados Unidos había proyectado fuerza mediante portaaviones y bases militares en el extranjero. Pero en el verano de 2025, ninguna flota pudo evitar que se dispararan los costos de producción en Ohio, ni que miles de hogares en Vermont
tuvieran que elegir entre refrigeración o calefacción. La amenaza no venía del otro lado del océano, sino del otro lado del lago Ontario. Lo más inquietante era la asimetría. La electricidad, a diferencia de otros recursos, no puede acumularse masivamente ni importarse con rapidez. Cuando se corta el suministro, el tiempo se vuelve enemigo. No hay reservas estratégicas de kilovatios, solo hay oscuridad. Esta vulnerabilidad llevó a un ajuste de percepción brutal en los mercados internacionales. En Londres, Frankfurt y Tokio, los analistas comenzaron a preguntarse: ¿es Estados Unidos realmente un lugar confiable para instalar industrias de alto consumo energético? La respuesta fue progresivamente negativa, y con ello comenzó una lenta pero constante fuga de capital. No un éxodo dramático, sino una hemorragia de inversiones, de esas que matan en silencio. El caso de una automotriz alemana fue ilustrativo. Su plan original era ampliar su planta en Carolina del Sur, generando más de 3.000 empleos. Pero ante la incertidumbre regulatoria, el alza tarifaria y la dependencia de una red eléctrica al borde del colapso, redirigieron la inversión a Ontario. Allí encontraron energía limpia, contratos a 25 años y un gobierno dispuesto a blindar jurídicamente cada fase del proyecto. Así comenzó un fenómeno que los medios llamaron la desconexión inversa. Por primera vez en décadas, las inversiones fluían de sur a norte de Estados Unidos hacia Canadá. Un cambio de polaridad económico impulsado por la fiabilidad energética. Lo más irónico es que este golpe al prestigio estadounidense no vino de un adversario declarado. No fue China, ni Irán, ni Rusia. Fue Canadá, el aliado más estrecho, el amigo con el que se comparten ejercicios militares, tratados de libre comercio y una historia común. Ese mismo amigo decidió simplemente priorizar su estabilidad, y eso bastó para sacudir los cimientos del sistema. La narrativa se invirtió. Si durante siglos América del Norte había sido definida por un liderazgo claro, Washington dictando y Ottawa siguiendo, ahora emergía una nueva dinámica. Un Canadá que no buscaba confrontación, pero sí respeto, que no amenazaba pero sí respondía, que no buscaba liderar el mundo pero sí decidir su destino. En el ámbito diplomático, esta crisis sirvió como trampolín. Canadá comenzó a ser consultado en foros donde antes solo era oyente. En las cumbres de energía limpia, su opinión era buscada. En las reuniones del G7, su modelo de estabilidad energética se estudiaba. Incluso países como Australia y Noruega pidieron compartir información técnica sobre sus modelos de exportación de electricidad como herramienta geoestratégica. La lección fue clara: el siglo XXI ya no será dominado por quien posea más armas, sino por quien controle mejor sus redes. Redes eléctricas. Redes digitales. Redes logísticas. El nuevo campo de batalla es la infraestructura. Y en ese terreno, Canadá, sin fanfarria ni espectáculo, estaba marcando la pauta. En el plano interno estadounidense, el despertar fue amargo. La Comisión Federal Reguladora de Energía, FERC, publicó un informe de emergencia en septiembre de 2025, alertando sobre la erosión crítica de la resiliencia energética nacional. El Congreso convocó audiencias públicas. Gobernadores de estados industriales pidieron declarar estado de emergencia energética. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Estados Unidos como potencia imbatible comenzaba a resquebrajarse no por una guerra, sino por una factura de luz. En los hogares la frustración persistía. La electricidad se había convertido en símbolo de impotencia. En las redes sociales se multiplicaban los memes que decían: puedes tener 1000 ojivas nucleares, pero no puedes prender el aire acondicionado sin Canadá. Humor amargo pero preciso. La conclusión es tan simple como perturbadora: la interdependencia es un arma de doble filo. Durante años fue celebrada como símbolo de progreso, integración y paz. Pero cuando uno de los socios decide replantear las reglas del juego,
esa interdependencia se convierte en una cadena, y las cadenas, por elegantes que sean, siguen siendo cadenas. La pregunta final que flotaba en el aire de Washington a Winnipeg, de Detroit a Vancouver, era sencilla pero desconcertante. ¿Quién controla realmente el interruptor? No es solo una cuestión técnica, es filosófica, porque quien controla la energía controla el ritmo de la vida moderna, controla la producción, la comunicación, la salud, el transporte. En una palabra, controla el futuro. Y mientras Estados Unidos reflexiona sobre esta crisis, Canadá ya está actuando. Está rediseñando sus tratados, ampliando su infraestructura, firmando alianzas con Asia y Europa, y sobre todo consolidando su poder sin disparar una sola bala, solo con voltios. Porque en el nuevo orden global, el voltio manda más que el voto. En última instancia, este episodio quedará en la historia no como una guerra, ni como un tratado, sino como una advertencia silenciosa, sin explosiones ni titulares. Una advertencia que viajó a la velocidad de la electricidad y que cambió para siempre la forma en que el mundo entiende el poder.